Amados hermanos, hoy es el domingo conmemorativo por el 42º aniversario de la Iglesia. Vamos a dar primero que todo toda la gratitud y gloria a Dios Padre, quien nos ha acompañado y bendecido hasta el día de hoy. En el culto de la tarde de hoy tendremos función especial por el aniversario. Espero que reciban mucha gracia y que a través de la función especial también glorifiquen grandemente a Dios y que más que nunca hoy rebosen de esa felicidad y gratitud. Nuestra iglesia fue establecida mediante la providencia de Dios y es una iglesia que proclama que Dios está vivo y que nuestro Señor es el Salvador, y así guía a muchos a la salvación. Para cumplir esa obra, el pastor principal ha mostrado el grande y asombroso poder de Dios por innumerables ayunos y oraciones. Además, al transformar al rebaño en hijos verdaderos que Dios desea, guió para que pudiéramos arrebatar el hermoso cielo. Nos enseñó únicamente la verdad, la voluntad de Dios y acerca del pecado, justicia y juicio a través del mundo espiritual y el evangelio de santidad que recibió a través del ayuno y oración. Nosotros estamos avanzando con fuerza, recordando esta enseñanza y devoción del pastor emérito. Y Dios desea que nosotros, que hemos sido transformados, mostremos al mundo la verdadera voluntad de Dios, es decir, el aspecto y culto de creyentes santos, la vida de fe que a Dios le agrada. Espera que seamos luz en el mundo que demuestra cómo es la vida de los hijos de Dios prosperados en espíritu al purificarse del pecado y desechar toda especie de mal, y cómo Dios los ama y respalda. Los pastores, ancianos, obreros, todos los hermanos y yo debemos ser un solo corazón y voluntad para cumplir completamente esta voluntad de Dios. Por el aniversario número 42 de la Iglesia, tal como se llama el mensaje de hoy, vamos a examinar qué debemos hacer para ser uno, anhelando cumplir totalmente la gran voluntad de Dios. Oro en el nombre del Señor para que por medio de este aniversario Manmin cumpla toda la providencia del gran Dios al salir como hijos que a Él le agrada. Amados hermanos, incluso los esposos que se han casado por amor se esfuerzan por ser uno al descubrir que tiene cada uno diferente pensamiento, carácter y corazón. Conversan mucho, se esfuerzan por comprender al otro o quieren que la otra persona entienda su opinión y corazón explicándole con lágrimas. ¿Por qué? Porque la otra persona no conoce ni entiende su corazón. Al principio conversan de buena manera, pero aún así al no conocer su corazón expresan su resentimiento y piden con lágrimas, por favor, compréndeme bien. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, en vez de ser uno, surgen muchas peleas, se enfadan e incluso se separan. O al ser muy diferentes entre sí, no logran ser uno durante toda la vida y viven simplemente en medio de la incomodidad y frialdad. Hay hogares que se separan o a pesar de que la armonía se ha roto. Bueno, ¿quiénes no querrán ser unidos? Entre sí se esfuerzan mucho para encajarse y para ser uno. Aún así, al no ser eso posible, viven 30, 40, 50 años siendo esposos y simplemente renuncian o se rinden en ser unidos y viven con discusiones durante toda la vida, exigiendo encajar solamente al otro a encajarse a uno. ¿Será solamente entre los esposos? No, aún siendo hermanos que han nacido de los mismos padres y en un mismo hogar, no es fácil ser uno. No obstante, ¿será que es fácil que las personas que tienen valores, carácter y conciencia distinta entre sí sean uno siendo hermanos en la iglesia? Dios y nuestro Señor dicen que los creyentes salvos son hermanos
y así que amemos y tengamos paz los unos con otros. Mas a diferencia de la orden de Dios, podemos ver que surgen conflictos y choque de opiniones dentro de la iglesia. Por eso podemos leer la palabra que advierte sobre ello en la iglesia primitiva también. Entonces, ¿será que es imposible ser unidos? Es posible. Debemos ser uno. Entonces, ¿qué deberemos hacer para nosotros ser uno? Les explicaré a través de este mensaje. En primer lugar, podemos ser uno cuando llevamos la vía de fe teniendo un mismo sentir y una misma meta. El pasaje de hoy, Filipenses 2:2, menciona: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Entonces, ¿cuál es el sentir o propósito que esperamos y cuál es nuestra meta? Es decir, al tener una misma meta podemos esperar, ceder y entender mutuamente. Así, al ir sirviéndonos mutuamente, podemos cumplir ese propósito. Así que lo más importante es qué es lo que estamos mirando juntos, qué es lo que deseamos cumplir, esa meta. Y así los miembros que conforman un mismo grupo deben tener una misma meta. ¿Cuál es el sentido o propósito que esperamos y cuál es nuestra meta? Es la santidad y llegar al hermoso cielo, la Nueva Jerusalén. La meta de muchas iglesias es ser salvos y ser muy bendecidos en esta tierra y glorificar a Dios. Pero la meta y el propósito de la Iglesia Central Manmin, la Iglesia Manmin, no es solamente ser salvos, sino entrar a la más bella Nueva Jerusalén. El solo ser salvos y tener la meta en la Nueva Jerusalén es evidentemente diferente. Aunque no puedo explicar en detalle ahora, la mayoría de los hermanos que están en este culto pueden entender esto. No solo bastamos con recibir la salvación, sino que tenemos la meta en la Nueva Jerusalén, el lugar más bello. Y asimismo, salvar a muchas almas y expandir el reino de Dios es nuestro propósito. Si nosotros actuáramos uniendo nuestro corazón y mente, enfocándonos a esta meta, aun siendo miles, 10,000 o cientos de miles de congregación, puede ser unida. Hemos venido viendo esto, que hemos sido unidos fácilmente a pesar de que nuestros idiomas, culturas y muchas cosas sean diferentes, porque los hermanos de Manmin del mundo entero avanzan así. En especial cuando asisten al retiro de verano, vienen decenas, centenas o miles de hermanos desde el extranjero. Cuando vienen a Corea, debe ser muy extraño muchas cosas. Y no solamente para los hermanos de Corea que vienen de otras regiones, incluso los hermanos que vienen de diferentes países, y pasan ese tiempo como de familia, como si hubiesen estado juntos. En el retiro de verano, en el segundo día, realizaron una olimpiada deportiva. Y, por ejemplo, los hermanos del extranjero conforman un equipo para competir. Y, por ejemplo, en las parroquias de Corea se reúnen varios días para practicar juntos para la olimpiada deportiva. Pero para los hermanos extranjeros no hay ese tiempo. Se reúnen, se conocen 2 días antes del retiro y así con un solo corazón compiten en la olimpiada. Ustedes habrán recibido mucha gracia y recordarán esto. Esto es porque tienen una sola meta. No hay competencia o mal sentimiento. Y así se animan mutuamente. Incluso nuestros hermanos de Manmin también, los hermanos coreanos, cuando ven que los hermanos extranjeros son muy buenos, por ejemplo, la carrera de relevos, no dicen, estamos perdiendo, sino que se alegran también por los hermanos extranjeros porque tenemos una sola meta. Y cuando vienen los hermanos del extranjero, cuando realizamos la fogata alabanza,
Hay muchas también canciones que ellos no conocen. Hay canciones cristianas de Corea que los hermanos extranjeros no conocen porque hay canciones que se han compuesto aquí en Corea. Aún así, aunque es un idioma diferente y no conocen la canción, en la fogata cuando alabamos al Señor y a Dios, incluso llegamos a preguntarnos si conocen esas canciones, porque sin importar las canciones que no conocen, cantan y alaban de todo corazón. Y aunque la comida es diferente para ellos, no se quejan de ellos, sino que disfrutan y se alegran. Y así podemos sentir que somos uno. Así debe ser en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida en la iglesia. Cuando ustedes avanzan para alcanzar la santidad, ¿cómo han hecho si hay una persona que le incomoda y le desagrada? Cuando tiene poca fe, suele quejarse con la persona de al lado o murmurar. Pero con aspectos así no podemos ser uno. Si son hermanos que anhelan la santidad, no quedarán con este aspecto así. Y si, aunque uno intente quejarse con la persona de al lado, si esa persona de al lado también es una persona que avanza hacia la santidad, no asentiría a la murmuración. Y la misma persona que tiene esa incomodidad también escucha todas las semanas la palabra de Dios y ora. Así que descubrirá su falla, se arrepentirá e irá desechando la incomodidad y desagrado por el entendimiento que da el Espíritu Santo. Por ello, el odio y la discordia desaparecen y así sirven y aman el uno al otro en armonía. Aunque todas las personas tengan un pensamiento diferente, si nosotros tenemos esa meta llamada santidad, con el transcurso del tiempo somos transformados y tenemos esa armonía. Por eso a veces cuando siento que hay alguna incomodidad entre los obreros, chequeo si aquella persona está despierta espiritualmente orando o no. Si es una persona que ora y si no ha tambaleado su rumbo hacia la santidad, aunque haya esa incomodidad, no le señalo aquello porque creo en que será transformado y le espero. Aunque haya un poco de discordia y no son unidos por amor, y aunque haya una pequeña dificultad en la obra de Dios, no señalo y espero, creyendo que va a cambiar. Si nuestros hermanos de Manmin avanzaran hacia la santidad y la nueva Jerusalén así, todos nosotros podemos ser unidos en el Señor. Ustedes también deben mirar de esta manera entre ustedes cuando alguien esté de pronto desanimado en la fe. No digan, ay, ¿por qué esa persona será así? No, esperen a esa persona con esa fe. Si todos tenemos esa meta de la santidad, seremos transformados. Debemos creer y también esperar a esa persona. Sin embargo, al observar la historia de Manmin hasta ahora, hemos podido ver a muchos que, a pesar de que han avanzado al principio con la misma meta y sentir, pierden esa meta al cambiar con el transcurso del tiempo, no orar ni circuncidar el corazón. En esos momentos, el ir por este camino angosto es difícil, por ende al quejarse y acudir, hubo personas que dificultaron a otros y a la iglesia también. Así pasó de entre los 12 discípulos que estuvieron con Jesús. Siguieron a Jesús viendo el asombroso poder que Él manifestaba. Pese a que las personas perseguían y querían matar a Jesús, cuando tenían un mismo sentir y un mismo amor y corazón, no importaba. Y porque cuando eran perseguidos junto con Jesús, habrán tenido que pasar por muchas cosas difíciles e incómodas. Pero eso no importaba, pudieron vencer a cabalidad puesto que Jesús compartía el Evangelio del cielo practicando el poder que el ser humano no puede hacer. El poder que solo Dios puede hacer.
No obstante, después de un tiempo, Jesús también mencionó el camino de muerte. Y al no circuncidar el corazón y alimentar la maldad cada vez más, aún estando con Jesús, finalmente Judas Iscariote, por ejemplo, vendió a Jesús en 30 monedas de plata. Por 30 monedas de plata. Esa meta que tenía cuando fue llamado por primera vez por Jesús. Jesús tiene ese poder. Yo lo seguiré. Ese sentir del principio cambió y por esa arrogancia y por esa codicia de querer ser exaltado, por esa expectativa que tenía de ser exaltado esperando que Jesús fuera el rey. Claro, esa expectativa o esa codicia puede haber existido al comienzo, pero al estar con Jesús paulatinamente debía ser transformado, pero al no circuncidar su corazón, finalmente llegó a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Así que nosotros debemos tener siempre alerta el corazón cambiante. En especial, tal como dice 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Debemos desechar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida y avanzar con fuerza enderezando la meta que hemos tenido al principio. Espero que así se hagan como verdaderos hijos santos, que es la voluntad de Dios para con nosotros, y avancen hacia la bella Nueva Jerusalén. Cada una de las personas que avanzan así es Manmin, y así Manmin podrá cumplir esa voluntad de Dios. En segundo lugar, para que Manmin sea uno, debemos colocar nuestro corazón en lo bueno, en lo bondadoso. El ser uno de corazón significa que el contenido del corazón es el mismo. Debemos llenar nuestro corazón únicamente con Dios como centro, el amor del Señor y la verdad. Así nosotros, que tenemos diferentes pensamientos, conciencia y carácter, podremos ser uno. Al ser unidos así, podremos alcanzar juntos incluso algo difícil y cargoso, y así dar buenos, abundantes frutos. Mas podemos ver que si unas personas de entre los integrantes albergan un corazón diferente, llega un gran mal o daño. En el proceso de la conquista de Canaán, hubo una persona que dificultó en gran manera a Israel, y es Acán. Externamente, Acán también peleó en el campo peligroso de guerra como si estuviese con un mismo corazón. Pero Acán no había albergado la voluntad de Dios en su corazón, sino codicia por lo material y desobediencia. Aunque participó a la batalla apostando también su vida, al no haber albergado la verdad, no pudo ser uno de corazón. Como resultado, él fue a la destrucción y asimismo trajo una derrota para todo Israel en la ciudad de Ai. De esta manera, al momento de hacer la obra de Dios, todos juntos deben albergar la verdad, la palabra de Dios y el corazón del Señor. En el proceso de ser transformados así por el corazón de la verdad, para tener un barómetro un poco más específico y fácil, espero que siempre chequeen si su pensamiento y obra es bondad o no. Finalmente, en nosotros cumplir ese corazón del Señor, esa es nuestra meta. Pero al nosotros hacer la obra de Dios también o hacer algo, debemos tener en cuenta si estamos colocando el barómetro de la bondad, si estamos colocando nuestro corazón en la bondad. Aunque las opiniones difieran, debemos mirar si estamos colocando nuestro corazón, nuestra obra, pensamiento y palabra en la bondad. No pensar si la otra persona lo está haciendo, sino uno mismo primero. Si cada uno va chequeando así, podrá dar abundantes frutos. Al hacer algo siempre, muchas veces pensamos en el fruto de la obra, en el resultado de esa obra. Pero también en el proceso debemos también mirar si nuestras palabras, si nuestras obras son bondad. Y así se podrán dar frutos abundantes que a Dios le agradan, frutos de bondad.
Por más que trabajen teniendo un mismo propósito o una misma meta, cuando mutuamente se albergue bondad en el corazón, podrán ser unidos verdaderamente. Dependiendo de cuánto haya sido unido el corazón por la bondad, puede ser que el asunto sea resuelto fácilmente o no. Dependiendo de si cada uno ha albergado bondad o codicia, si tiene corazón que piensa en la gloria de Dios o en su propio honor, puede ser uno de corazón o disiparse. Cuando los obreros hacen la obra de Dios, de cierta forma dicen que piensan en el reino de Dios y que aman a la iglesia y pastor. Sin embargo, por más que trabajen de manera apasionada, si no colocan su corazón en la bondad, no podrán ser reconocidos por Dios. Históricamente viendo también, cuando los partidos políticos peleaban entre sí, decían que su propósito es velar por la nación, el pueblo y el rey. No obstante, junto con ese pretexto de velar por la nación, buscan su propia justicia, codicia y autoridad, y no lo hacen con el corazón de bondad, así como el perdón, servicio y sacrificio. Por ende, aunque cada uno decía que amaba a la nación, suscitaba el conflicto de sangre y matanzas, y así dificultaban a la nación y al pueblo. Cuando ustedes hagan algo para el reino de Dios también, deben colocar el corazón en la bondad, en lo bondadoso. Deben tener siempre como base el ceder a otros, el perdón, la paz, servicio, sacrificio, paciencia, etc. Si esa clase de obreros hacen la obra de Dios, el campamento del enemigo diablo y Satanás se romperá. Y podrán dar abundantes frutos al recibir la bendición próspera por la ayuda del Espíritu Santo. Les daré un ejemplo más específico, por ejemplo, al momento de llevar algún deber o ministerio. Claro, debemos dar frutos y glorificar grandemente a Dios. Tenemos esa meta, pero la metodología de la obra es diferente en cada caso y en cada cosa o asunto. Si cada uno hace la obra conforme a la bondad, podremos avanzar juntos hacia esa meta. Por ejemplo, en su equipo de misión, en la asociación, en la parroquia. También piensen en el ministerio que ustedes tienen, en la obra que hacen para el reino de Dios. Por ejemplo, cuando el presidente del equipo de misión impulsa alguna actividad o evento, ¿cómo deberán pensar los servidores? Por ejemplo, hay veces en los que los superiores dirigen o lideran el evento o alguna actividad, o los servidores subordinados son los que o a veces hay casos en los que ellos son los que organizan. Dirán y pensarán, el presidente quiere hacer fuerza a la iglesia a través de esta actividad. Debo también hacer fuerza con gratitud. Mas en algunos casos albergan otro pensamiento como el siguiente. Aunque esto salga bien, solo ellos que dirigen la actividad son reconocidos, elogiados. ¿Por qué yo debo hacer esto difícil con esmero? Y, por ejemplo, si el presidente del equipo de misión tiene una opinión o pensamiento diferente, es que él es el que está liderando todo esto, entonces que él lo haga. No debemos tener esta clase de pensamiento. Y a veces hay servidores así. Y desde la posición de la persona superior también hay momentos en los que no es fácil unir el corazón de los obreros, porque hay que unir el corazón de los obreros para hacer la obra con la plenitud del Espíritu Santo. Aún en esos momentos agradecen y están gozosos o dicen, yo debo orar más y recibir la capacidad. Debo entender la posición de otros con el corazón del Padre y del Señor. O no tienen un corazón insatisfecho o incómodo con otros pensando, esto es para la iglesia y nuestra reunión. ¿Por qué no pondrán de su parte? ¿Por qué no obedecerán? No tienen resentimiento al pensar, los obreros solo piensan en el área que tienen bajo su cargo y buscan su propio beneficio.
Es muy difícil porque no hay alguien quien me ayude. Yo no voy a esmerar la próxima vez. Voy a dejar que cada uno haga por su cuenta. No han tenido este corazón de resentimiento y cuando se hace algo, puede ser que el pensamiento y método que cada uno tiene sea diferente. Pero solo por ser la persona superior, si exige que se encajen a él o llega a alzar la voz y tener incomodidad en el proceso de ajustar opiniones, ¿cómo podría decir que hace la obra de Dios? Filipenses 2:3 señala: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Espero que chequeen la reunión y conversación de ustedes, ya sea en cada equipo de misión, departamento de levitas, etc. Si posee una mejor opinión, podrá proponerla. Sin embargo, no se ha incomodado porque otros no acepten esa opinión o resentido al pensar que su opinión es la mejor comparándose con los demás. Si es una persona que siempre quiere seguir la bondad, aceptará humildemente la opinión u oposición de otros y pondrá de su parte con sacrificio y devoción para que se pueda dar más frutos posibles por la decisión tomada. No obstante, algunos, cuando dan su opinión, hablan con una actitud o postura ofensiva hacia las opiniones diferentes. O al escuchar algo, también están con una postura como si discutieran. Algunos simplemente dan un paso atrás si su opinión no es aceptada pese a que han insistido en ella varias veces. Mas no hacen esto con la intención de doblegar su propia opinión y colaborar siguiendo la opinión de los demás. Aunque externamente parece que ya no insiste en su propia opinión y sigue la opinión de otros, en realidad está cerrando completamente su corazón. Y haciéndolo, al no querer escuchar de otros que uno rompe la paz, hace solo lo que le corresponde hacer. Y si no hay algo que uno debe hacer sí o sí, simplemente es indiferente o hace la obra solo al punto en el que no le reprenderán, a pesar de que tiene la capacidad para ayudar mejor y también de evitar algo que saldría mal, se vuelve indiferente. Como su opinión no fue aceptada y como uno no trabaja teniendo el liderazgo y la iniciativa, es por eso que actúa así. Cuando uno tiene el liderazgo parece que se ve feliz y parece que lo hace muy bien, pero cuando tiene que ayudar detrás de otros o tiene que colaborar en el liderazgo de otras personas, hay obreros que no tienen gozo o no lo hacen bien. Cuando tienen ellos el liderazgo en alguna obra, hacen con alegría, pero cuando tienen que ayudar y colaborar a otros que tienen el liderazgo, no lo hacen así. Esta clase de postura delante de Dios es lamentable. Ustedes también, donde quiera que estén, ya sean en la sociedad, en el trabajo, también deben siempre examinar bien. Claro, cuando están en la posición de colaborar y ayudar a otros, no está bien decir o hagan así, hagan de esta manera a una persona que lleva el liderazgo. Claro, cada postura según el contexto debe ser diferente, pero por ejemplo, trabajar con gozo en su corazón, esa postura que ayuda a los otros, debemos chequear si tenemos esa postura o simplemente si simplemente tenemos esa postura de espectador diciendo, como yo no soy el encargado, voy a ser indiferente. Una persona así tampoco podrá ser reconocida en la sociedad. Cuanto más en la obra de Dios no debe haber esto. Esto es porque no desea mucho que lo que uno se ha opuesto salga bien. O porque piensa que si se esmera más, solo uno sufre. E igualmente ese mérito no va a ser para sí mismo. Por ende, cuando
colabora, no lo hace de manera activa. Luego, si finalmente no se da un buen resultado o fruto, expresa discretamente que tenía la razón, diciendo, ¿sí ven? En cuanto a cumplir la obra de Dios, lo que Dios considera como lo más importante es el aroma de bondad. El hecho que alguien tenga más razón o que alguien sea más equivocado, el hecho que dé más frutos o menos en el instante no es lo esencial. Dios desea que todos ustedes se respeten, se comprendan, sirvan y se perdonen mutuamente. Cuando estos hijos que se asemejaron a Dios trabajen siendo uno con un corazón bondadoso, Dios se encargará del fruto. Al permitir escuchar la voz del Espíritu Santo, guiará para que lo imposible sea posible y que lo posible sea aún mejor. Satanás no podrá acusar, por lo que podrá dar muchos frutos de bendición. Por tanto, debemos siempre colocar el corazón en lo bondadoso, discernir por la bondad y ser todos unidos por la bondad. Oro para que, al alcanzar completamente el corazón y sentir de Cristo Jesús, el trabajo y devoción de ustedes sea únicamente la gloria de Dios. Nosotros conocemos muy bien que debemos trabajar así con bondad y debemos alcanzar la bondad. Y nosotros siempre estamos orando para poder cumplir la obra de Dios, del reino de Dios, con esa bondad. Y hay momentos en los que sentimos que eso es difícil. Tal como les he mencionado, a veces cuando uno toma el liderazgo, uno trabaja activamente, pero hay momentos en los que uno tiene que colaborar en el medio, por ejemplo, teniendo otras personas el liderazgo, y a veces uno se pregunta qué posición debe tener. Y uno a veces se enfada del ego porque ha dado una opinión y su opinión no es aceptada. Aunque uno ha dicho, por ejemplo, con buena intención, y uno se lastima, uno se hiere. Y así no puede dar. Uno dice que no puede dar una opinión después, pero el hecho mismo de uno lastimarse en el ego, enfadarse y lastimarse en el corazón, es el corazón que ama a sí mismo. Y así nosotros vamos descubriendo nuestro yo, cada uno respectivamente, al hacer la obra de Dios. Esa incomodidad, ese resentimiento. ¿Qué es lo que debo hacer? Todo eso que uno va descubriendo es el proceso de uno se transforma, aunque en esos momentos en los que su opinión es ignorada, eso mismo que uno piensa, ay, me están ignorando, están menospreciando mi opinión, eso mismo también es juicio. Puede ser ese juicio de pensar que la persona superior está menospreciando su opinión. Debe ser que por afán ha dicho así. Si uno intenta pensar por la bondad, no tiene por qué uno ser lastimado. Pero al tener como base ese deseo de ser reconocido, de ser apreciado, si uno va arreglando ese corazón pequeño, podremos hacer la obra de Dios, transformándonos, y así será ese atajo para ir a la Nueva Jerusalén. Al hacer la obra de Dios o cualquier cosa, si uno va haciendo, sintiendo, pensando, hablando, viendo todo por la bondad, podrán ustedes cumplir la obra de Dios también en su equipo de misión, en su parroquia, en su iglesia. Podrán dar frutos de avivamiento y podremos ser elogiados por Dios. Concluye el mensaje, amados hermanos. Salmo 133, 1 registra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí, hermanos, no hace referencia a la familia biológica, sino a la familia espiritual de fe. Cuando la familia espiritual que practica conforme a la voluntad de Dios vaya cumpliendo su reino, amándose y siendo uno, eso es lo bondadoso y hermoso ante los ojos de Dios.
La bendición que se da al avanzar así siendo unidos dentro de la verdad se menciona en los versos 2 al 3 que siguen. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aarón fue el primer sumo sacerdote ungido por Dios, y aquí se refiere a todos los obreros que recibieron el cargo en el nombre de Dios. Es decir, significa que los obreros del reino de Dios deben cumplir el deber con capacidad, al descender sobre ellos la inspiración, influencia y llenura del Espíritu Santo. Además, Hermón hace referencia a la montaña más alta de Israel, y con rocío, que son gotas de agua que surgen en las hojas durante la mañana temprana para que las plantas mantengan su vida aún en la época seca, porque en Israel hay una época seca donde no llueve para nada. Se refiere espiritualmente a la palabra de Dios. Quiere decir que al descender la palabra de Dios en el corazón por la inspiración del Espíritu Santo, siempre puede llevar una vida que obedece a la voluntad de Dios, hablando con salmos, con himnos y cánticos espirituales y agradeciendo en todo. Es decir, cuando nosotros seamos uno, Dios ha dicho que dará esta clase de bendición. A través de la iglesia unida así, el reino de Dios y su voluntad se cumplen grandemente. Por consiguiente, oro en el nombre del Señor para que nosotros, Manmin, seamos más unidos en Cristo con el cinto de amor, verdad y Espíritu Santo, y así podamos cumplir más grandemente el reino de Dios, alcanzando la voluntad que Dios nos dio en el último tiempo. Oremos meditando en la palabra. Buen Padre Dios, esta iglesia tiene esa meta de ser transformados como esos hijos verdaderos. Tú nos has dado esta meta y estamos avanzando para ello. Cuando seamos unidos, teniendo esa paz y armonía, Padre, cumpliremos esa misión mundial y así salvaremos a muchas almas y entraremos a la Nueva Jerusalén. Padre, ayúdanos a chequear una vez más si estamos teniendo esta misma meta, un mismo sentir, si no hemos perdido este sentir. Y en esta vía de fe que estamos llevando, Padre, cuánta bondad y fidelidad hemos tenido, Padre, en nuestras palabras, pensamientos, acciones. Ayúdanos a ser unidos y así cumplir tu gran obra. Gracias, Padre, por habernos protegido y guardado hasta cumplir el 42º aniversario. Te damos toda la gloria y honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Oraré por los enfermos. Por favor, pongan sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo. Y si no están enfermos, coloquen sus manos en su corazón para las peticiones del corazón. Buen Padre Dios, muchas gracias. Hoy es el 42º aniversario de esta iglesia. Gracias por darnos este día bendito. Ayúdanos a abundar más de gratitud y gozo. Y al ser más unidos, ayúdanos a poder cumplir tu voluntad. En este momento, pon tus manos sobre toda parte débil y adolorida, desde la cabeza hasta los pies, todos los órganos interiores, células, tejidos y nervios, en toda parte débil. Quema con el fuego del Espíritu Santo, pon tus manos sobre ellos. Sánalos, completamente perfeccionalos. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, toda la enfermedad, virus y bacteria fuera, que sean sanados completamente, sánalos completamente. Sea cual sea la enfermedad, alguna enfermedad incurable, crónica, terminal, extraña, sánalos completamente. Padre, toda parte adolorida en las articulaciones, toda inflamación, infección, quiste, tumor, virus o bacteria, quema con el fuego del Espíritu Santo, que puedan caminar, saltar, que tengan esa salud. Que los estudiantes también puedan cumplir bien su deber como estudiantes. Guarda durante una semana todos sus hogares, trabajos y negocios con tus ojos que son como llama de fuego. Bendícelos, acompáñalos con esa gracia. Padre, te pido por todos los hermanos de Manmin del mundo entero que sean llenos de esa felicidad y gozo y que tengan paz en el amor del Señor. Guárdalos y protégelos. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. Amén.